El bar se crió en el año 1971. Fuerte nuestro es la sanguchería y el crudo es lo que más sale. Jamón crudo y lo de hueso. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciano y esto es Destino Viajar. Muy buena gente, sean bienvenidos a una aventura más por Capital Federal. Estamos en pleno centro, Avenida Córdoba, 11 de la mañana, estoy acá solo, no está ni tu mamá. Bueno, el día de hoy tenía pensado hacer la parte 2 de qué hacer en Buenos Aires de forma gratuita. O sea, qué cosas hacer en Buenos Aires gratis o gastando lo menos posible, parte 2. Acá está la Facultad de Ciencias Económicas, allá la de Medicina, acá el edificio medio comunista, que a mí personalmente no me gustan, pero bueno. La idea de hoy sería ir a varios lugares. El primero es ir a un bar español que se encuentra acá a unas 2-3 cuadras para desayunar porque estoy cagado de hambre. Es un bar español, se llama Vía 71, vamos a ver si está abierto, yo creo que está abierto, que hace el mejor sándwich de jamón crudo de la ciudad. Le pone mantequita, quesito y capaz una cerveza española. Bueno, así que bueno, vamos allá. Bueno, hace mucho frío, hace como unos 6 grados. Estamos en pleno mayo del 2026, sábado, día turístico. Vamos a ver que no me roben el celular, porque estoy muy regalado. Bueno, estamos acá en plena avenida Córdoba, como les dije antes. El lugar es un lugar, yo les cuento la historia más o menos. Se creó en 1971, lo creó una pareja española que, bueno, luego de unos años, no sé en qué año bien, le vendió el fondo de comercio al dueño que está actualmente. Bueno, y lo atienden con su hijo, dos cracks. Y bueno, de tal hora a tal hora, o sea, creo que de las 12 de mediodía, tienen las tortillas, venden tarta, que también por vista muy buenas. Yo comí, ¿cómo se llama esto? El sándwich de jamón crudo, está espectacular, hace 2 años. Te van a comerlo de nuevo. Y de paso, otra cuestión para hacer gratis en Buenos Aires es llegar a esta calle, ¿sabes? Esta es Avenida Córdoba y Ayacucho. Avenida Córdoba y Ayacucho se encuentra el Palacio del Inodoro o de las Aguas de AISA, que está acá. Bueno, este palacio se creó puntualmente para guardar los tanques de agua a comienzo del siglo XX, si mal no recuerdo. Bueno, lo que es todo lo que es las paredes, las baldosas, bueno, todos los componentes que crean este palacio lo trajeron de Inglaterra y de Bélgica. Parece un palacio de la alta sociedad de ese entonces, pero nunca fue habitado, sino que guardan los tanques de agua. O sea, eso es increíble. O sea, alguien que nunca lo vio dice, ¿a quién vivió acá? Pero no, se creó en 1887. Para mí es el palacio más lindo, más que el San Martín. O sea, por más que adentro actualmente hay un museo, que es el Museo del Inodoro, que es de AISA. AISA es la compañía argentina que, bueno, controla lo que es el agua acá en la ciudad. La verdad que para mí lejos es el palacio más lindo de Capital Federal, por lo menos. Le pasa el trapo a todos los colores que tiene, a mí totalmente me encanta. No sé si es neogótico, no recuerdo la verdad. Pasada gratuita que tenés que hacer si estás en la ciudad, parte 2. La idea es gastar prácticamente lo menos posible, salvo en la comida, bueno, no te queda otra. Uy, el frío que hace, ¿eh? No, me estoy congelando las manos de una forma. Sigamos rodeando de paso lo que es el palacio. Es hermoso de lejos. Miren esto, por favor. Disculpen si estoy hablando rápido, pero estoy cagado de frío.
Bueno, el bar Vía 71 se llama Vía 71. Voy a ver si puede contar un poco cómo se creó y todo, pero tengo entendido que Vía 71 porque está sobre Viamonte y 71 porque se creó en 1971. Creo que le iban a cambiar el nombre, pero decidieron mantener el nombre de los dueños originales, que no sé si eran de Andaluz o del País Vasco. Hermoso venir un sábado. A mí no me importa que esté nublado o lluvioso. Siempre la ciudad de Buenos Aires es hermosa como la veas, con nubes o sin nubes. Este es un excelente momento para que te suscribas al canal y actives la campanita para más contenido. Bueno, ya estamos en Viamonte. No, encima vos caminás en cualquier calle de la ciudad y siempre hay un edificio antiguo. No importa si estás en el centro o si estás en Villaluro o si estás en Liniers, siempre hay edificios hermosos en toda la ciudad de Buenos Aires. Y yo estoy muy en contra de que derrumben para hacer edificios, pero yo también entiendo que es una megalópolis, entonces cada vez necesitas más edificios. Pero tratemos siempre de cuidar los edificios antiguos de la ciudad. Hagan, no sé, locales de comida, pero mantengan la fachada. Eso para mí es fundamental. Bueno, el bar se encuentra ahí enfrente, Café Bar Vía 71, un lugar hermoso. Mirá esto, esta es una heladera de Coca-Cola, qué lindo. Acá está el sándwich de crudo y queso, 7800. Hola, ¿cómo va? El lugar está buenísimo. Ahí está, ahí me senté. Yo ya había venido una vez, está igual, está hermoso. Ahora, a ver si puedo preguntar cómo se originó y todo eso. Está hermoso, el frío que tenía afuera. Estaba pasando muy mal. Me voy a pedir el famoso sándwich de jamón crudo, que es acá, 7300. Y seguramente me tome un submarino, un capuchino, algo de eso. Transporte de jamón, espectacular. A ver si es esto. Es el famoso sándwich. Es una locura. Con café. Decimos sentamos en la hora. Yo recién, viste, empecé con un canal de YouTube y tenía ganas de filmar acá, que estaba, yo ya había venido una vez y el sándwich es un espectáculo. Bueno, acá tenemos a Jorge, un crack, el dueño del bar. Quería saber en qué año se creó y bueno, nada, básicamente un poco la historia, se puede. El bar se creó en el año 1971. 1971. Lo crió, no fuimos nosotros, fue un matrimonio español y cortarlo con fría. Después lo compramos nosotros hace 40 años que estamos. Sí. Y bueno, desde ella tiene toda una historia, tiene 55 años de negocio. Así que no, es mucho. Y bueno, la estrella es el sándwich, ¿no? Sí, el fuerte nuestro es la sanguchería y el crudo es lo que más sale. El crudo, el cantimpalo, matambre, la milanesa, sale bastante todo, así que... Y después escuché la tortilla, yo no la probé todavía, pero... Sí, justamente hoy todavía no hice, porque hoy estoy atrasadísimo. Claro. Y hacemos tortillas de papa y huevo, papa, huevo, chorizo y cebolla. Está buenísimo. La posta la vi una vez y dije, la iba a comer, pero no llegué, bueno. Así que para la próxima. Sí, no. Está buena. Y también hacemos tarta al mediodía. Sí. Jamón, queso y huevo, jamón, queso y tomate, cantimpalo y queso, que sale mucho. ¿El jamón lo faneás vos en la pata de jamón? El jamón crudo sí lo deshueso yo. Hacemos más o menos una por día. Primero trabajamos siempre a la misma marca. Sí. Hasta que no lo abrís, no sabés si es bueno, porque el sabor del jamón y el jamón es según la raza del jamón y según lo que come el jamón. Bueno, eso es lo principal. Y después tenerlo estacionado y nada. Y venderlo. Y venderlo, claro. La verdad es espectacular el lugar, me gusta mucho. Es la segunda vez que vengo. Está bien, te agradecemos. Sí, es un lugar
No, un poco está, distinto. pero está muy bien ambientado, la verdad, porque está muy lindo. Sí, 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 sí. Y se ven acá arriba, mirá. Esto son todas patas de jamón. Qué espectáculo. Mira, botellas acá. Hay botellas. No, muy buen lugar. Salud. El café también espectacular, ¿verdad? 10 puntos. Lo súper recomiendo. Día 71 para la patente de la Unión Europea. Y como siempre, las Malvinas. Esto siempre. Gente, ya comimos. Jorge, un crack. La verdad, voy a volver de nuevo. Lejos, para mí es el mejor sándwich de jamón crudo. El jamón es un espectáculo. Encima de la pata de atrás. Dios mío. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Plaza de Mayo. Vamos a ir en subte. Vamos a tomar la línea D. Pará que tengo el jamón, ¿sabe dónde, no? Vamos a ir a la Manzana de las Luces, que es el casco histórico antiguo de la ciudad de Buenos Aires, en la época colonial. Bueno, ahí se encuentra la iglesia, que es la iglesia que crearon los jesuitas, la Universidad de Buenos Aires, la antigua, ahí la gente estudiaba en su momento, y los túneles, pero dudo que nos podamos meter, porque creo que hay que reservar y intenté ayer y no pude. Arrancamos. Estamos acá, Facultad de Medicina. Bueno, la idea es ir a Cátedra. Bueno, la línea D es una de las mejores líneas, digamos, en vehículo de lo que es la línea de subte. Después le sigue la A, el H y la E, que es la peorcita, que están todos los colectivos hecho bosta. Bueno, en 2 minutos viene. Estamos ya en Catedral, salimos recién. Ahora la idea sería buscar la Manzana de las Luces, que creo que está acá a la vuelta. Bueno, gente, ya está la Plaza de Mayo. Ya les mostré qué hacer en Plaza de Mayo. Ahora igual si llego voy a ir. En el video anterior les voy a decir qué hacer. Acá arriba les dejo el video anterior. Bueno, acá está el muchacho de Casa de Cambio. El manzano está literalmente... La manzana histórica, no el manzano. Yo estoy confundido con Mendoza. La Manzana de las Luces se encuentra cruzando Rivadavia. Esta es Rivadavia. Bueno, Manzana de las Luces, su nombre se debe porque se juntaban políticos, universitarios, por así decirlo, a la forma boca, gente culta. Por eso las luces de luz de la cabeza. Lo bueno, que la entrada es libre y gratuita. Los túneles, yo sinceramente no sé si vamos a poder verlos. Yo intenté reservar y me decía que no estaba disponible la reserva. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es mostrarles un poco el lugar adentro. Yo, la verdad, la última vez que vine fue hace como 20 años, yo tengo 30, con el colegio vine la última vez. Y la verdad tengo unos recuerdos. Bueno, es acá, esto de allá. Ya está Plaza de Mayo. Lucho Pti del día, vengan sábado o domingo a turistear por la ciudad temprano. No viene nadie. Y si está nublado así, barra lloviendo, más todavía. Y si hace frío, más todavía. Si le gusta poca gente, ¿no? A mí particularmente no me gusta que haya mucha gente para turistear en la ciudad. Ole, acá. Bueno, creo que está la entrada por Perú. Está la entrada. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Acá nos encontramos dentro de la Manzana de las Luces, el casco histórico antiguo de Buenos Aires. Acá están los puntos de historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ahora a recorrer cada parte de la Manzana de las Luces. No hay nadie. Hermoso para recorrerlo tranquilo. Bueno, como les mencioné, antiguamente acá la gente de culto, universitarios, políticos, se juntaban a compartir ideas, se juntaban a debatir. Era la parte del casco histórico de la ciudad. Y abajo, más abajo, se encuentran túneles que les mencioné, donde se dice varias teorías. Una es que se utilizaba como puntos de comercio
O sea, ahí mandaban todo lo que es la mercadería y también se dice que se utilizaba como defensa. Supongamos, hipótesis, invasiones inglesas, como hubo, se metían por ahí abajo, se escondían y se iban de un punto A a un punto B. Acá está el túnel que yo les mencioné, ¿ven? Yo estimo que acá están los túneles. Creo que ahí están. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. ¿Para ingresar a los túneles se puede o hay que con reserva? Los túneles se podían empezar aunque ahora ya no, porque están clausurados. ¿Están clausurados? ¿Qué hubo? ¿Un derrumbe o algo de eso? Cuando llovió, ese día que llovió tanto, Ah, ok. hasta que no venga alguien de infraestructura y venga a tener la eso. Qué garrón. Ok, bueno, muchas gracias. Ah, ¿es un mes? Ah, qué mala leche. Bueno, gracias. Bueno, ya escucharon. Está cerrado, estamos en mayo, con las inundaciones del mes pasado. Se inundaron y bueno, tienen que venir a ver Jorge Macri si te pone las pilas. Es el jefe de gobierno, para la gente que no es de acá. Ay, Dios, así estamos. Acá hacen conciertos, eventos. Bueno, es un museo a cielo abierto, la verdad que es muy bonito. No lo recordaba tan así, yo era muy chico y estaba en otra. Ah, por acá, no por allá. Ah, perfecto, muchas gracias. El mejor día para venir a estos tipos de lugares turísticos es un día lluvioso, porque sinceramente no viene nadie. Es espectacular. Sábado, 11 de la mañana, no viene nadie. Ah, mira. Bueno, acá había claramente ópera, teatro. La verdad que hermoso que está esto. Acá seguramente hace unos 200 años, 150, hacían conciertos, entre otras cosas. Este es un excelente momento para seguirme en TikTok y en Instagram. Acordate que es gratis y me ayuda un montón. No abrir, exclusivo personal. Ah, pero de paso miramos. Bueno, gente, estas son las antiguas aulas universitarias de la UBA, en la Manzana de las Luces. En estos salones históricos, caracterizados por sus paneles de madera y paredes originales, se exhiben muestras de arte actual. Es el espacio que conecta la historia académica del complejo con su uso cultural actual. ...12 del mediodía, no lo dice el reloj. La salida, por aquí, ya hasta luego. Adolfo Alsina es la de allá, ¿no? Ok. Dale, gracias. Se dio el solcito, qué hermoso. Sí, Dios, el frío que estaba teniendo. Está garubando, está lloviendo muy finito. Bueno, ahora vamos a ir a la librería más antigua de Argentina, que se fundó aproximadamente en 1780, en donde Manuel Belgrano iba a buscar libros de actualidad, entre otros políticos e influencias argentinas. Creo que es acá unos 150 metros. Cuando vengo seguido por acá, medio que me pierdo. 150 metros, como les dije, Adolfo Alsina, dando la vuelta. Nos encontramos con la librería más antigua de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina, 1780 fundado. Nos encontramos con la librería del colegio. Vamos a chumear un poco. Qué iglesiota, miren atrás mío, ¿eh? La bandera argentina como de costumbre. Hola, ¿cómo va? Esta es la librería más antigua de Argentina.
ahora lo que vamos a hacer, gratuito claramente, es ir a donde enterraron a Manuel Belgrano. Pero tuvimos un pequeño problema. Quise ir a la iglesia Basílica de Nuestra Señora del Rosario, pero está cerrada. Es donde enterraron a Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, prócer argentino. Una pena que esté cerrado. Así que lo que vamos a hacer es ir a Plaza de Mayo. Vamos a mostrarles cómo está el día de hoy la Plaza de Mayo. Sitio hotel. Acá está el sitio hotel. Otro icono para comer es esta hermosa cafetería estilo parisino, Per Tutti, que es una de las cafeterías más icónicas de la ciudad. Es esta que se encuentra en Plaza de Mayo. Hay sucursales en todos lados, pero esta puntualmente es la principal y la que se creó. No voy a entrar porque ya comí, pero es un lugar icónico para conocer en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer lo que hace el turista promedio, que es recorrer la Plaza de Mayo. En el video anterior les mostré, pero ya pasó un año desde que vine a grabarles y a mostrarles a ustedes. Ahora estoy un poquito más fluido, me di cuenta, antes me costó un poquito más. La Plaza de la Revolución de Mayo, como está el día de hoy, a 9 de mayo, valga la redundancia, del 2026. Bueno, yo esto no se lo mostré, esto es nuevo, ya tiene unos años, pero bueno, es relativamente nuevo. Acá es donde dejaron las piedras de la gente fallecida en pandemia, porque recuerden que Argentina fue el país con la pandemia más larga del mundo, por así decirlo, en cuarentena absoluta, problemas políticos para variar, en donde mucha gente murió. Y bueno, para despedir a sus muertos, ya que no pudieron despedirlos, dieron este hermoso tributo en una de las estatuas más importantes que tiene la Argentina, ¿no? Bueno, gente, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Nos despedimos en la hermosa Plaza de Mayo con todos sus edificios principales. Activen la campanita para ver más contenido. Muchas gracias. Nos vemos.